al resto de concursantes por haber participado con nosotros. Bien, y pues, gracias también a vosotros por habernos dejado escucharos. bien, pues vamos a dar paso al siguiente grupo, que es Leto Boys. Para que vayáis preparando las cosas. Eso es. Bueno, decir que de momento el nivel está bastante alto, las llevan canciones bastante enérgicas, así que va bien la cosa. Bueno, ya sabéis cómo es, ¿no? Que os tenéis que autopresentar. ¿Vienes? ¿Te pones el aire? Bueno, como ya hemos dicho antes, bueno, repetir que gracias a Nazaret, pues esta clase de eventos pues consiguen que sean estados un poquito más amenas. No nos tenemos que vernos en la tarde estudiando, que hay exámenes dentro de nada, así que También quiero. Va. Bueno, cuando terminen las actuaciones va a haber un lunch, así que si tenéis hambre las hay porque ahora comeremos algo. Y también se va a hacer un sorteo, ¿no? A ver, cuenta. se va a sortear un vale regalo de la FNAC, una camiseta Firmada por Berry Charrac. eso es, y un cartel, un póster, ¿no? Así Así que que mucha suerte y todos podéis participar si votáis. El papelito que os han dado antes, ya sabéis, ¿no? Eso. Por favor.
Bueno, ya que estamos esperando, pues hablas tú y te presentas, nos cuentas algo, ¿no? Kaixo, pues somos Ghetto Boys y pues nada, llevamos como 2 años así como grupo y pues, poco más. ¿Has tenido ya algún concierto o alguna actuación? Sí, ya hemos tocado bastantes conciertos, pero sobre todo en Gasteches y así. Es la primera vez que tocamos así en un sitio cerrado, digamos, en plan que no sea algo tan formal, nunca hemos tocado así. Y pues eso. ¿Nerviosos? ¿Nerviosos? Bueno, un poquito siempre, ¿no? Pero bueno. Estamos casi en familia. Estamos casi en familia, así que... Sí. Pues no sé, así por contar algo, ¿qué artistas ¿qué artistas os inspiran más? O sea, ¿qué artistas os identificáis más? O... Pues no sé, tocamos punkoi y pues no sé, los grupos que más nos gustan suelen ser pues Arcada Social, Descontrol, Berricharrac. ¿La camiseta a vosotros o qué? A ver si hay suerte, sí. Aparte de tocar, ¿tenéis alguna otra afición? ¿No sois amigos fuera? Sí. O sea, de la cuadrilla. ¿Y cómo se os ocurrió hacer el grupo? ¿Cómo se os ocurrió hacer el grupo? Pues no sé, yo toco la batería ya desde hace bastantes años. Los guitarras también tocan desde hace bastante y más. Pensamos montar un grupo. El bajista empezó a tocar hace poco, lleva muy poco tocando y pues nada. Pues muy bien. Yo puedo aprender a cantar, ¿eh? Bueno, pues mucha suerte y eso, y hacer todo lo mejor posible, si lo dudo. Suerte. Wapi.
Bueno, pues muchas gracias a Ghetto Boys por esta gran actuación, así que otro aplauso para ellos. Aunque deciros al público que no nos habéis dejado oír mucho porque con el rugido de las tripas ya, así que vamos a hacer una paradita, vamos a comer algo y nada, luego seguimos, ¿vale? Así que se va a comer. Bueno, pues pasad a la parte de atrás, que es donde está